Eso dice relación, claro, con que hubo un cálculo errado al momento de que se calculó el número de fiscales. Pero eso, insisto, es una realidad país. Nosotros solamente queremos destacar esto para decir que más allá de esa cifra, más allá de que estamos con harta pega, nuestro compromiso siguen siendo las personas. Nosotros estamos preocupados de entregar nuestros mayores esfuerzos. Nuestros fiscales trabajan con esmero, con dedicación. Trabajan sábados y domingos, están todos los días, ustedes como periodistas, por cierto, los ven en los sitios del suceso, etcétera, y eso es una muestra de que nosotros estamos comprometidos con nuestras comunidades. Hizo presente la fiscal regional que la proporcionalidad o la cantidad de fiscales o abogados defensores se hizo en base al antiguo sistema judicial penal de nuestro país, y allí podría haber comenzado el error o el mal cálculo del que se habla. Esto tiene que ver con que los cálculos que se hicieron para determinar la dotación de la Fiscalía de Chile se hicieron en base a las cifras del antiguo sistema penal. Y en el antiguo sistema penal la forma de llevar las cifras no era tan detallado como ahora nosotros sí podemos dar cuenta y decir toda la cantidad de ingresos que tenemos. Por cierto, también cuando se hicieron esos cálculos habían materias que no eran de competencia de la justicia del crimen y que ahora sí son competencia de la Fiscalía, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, que aquí es una realidad que significa un gran número de causas. Por ende, es una serie de situaciones que ha significado que en la actualidad, efectivamente, el número de causas que ingresa por fiscal sea más del doble de lo proyectado. En el caso de esta fiscalía, son más de 800 causas que un fiscal tiene que llevar anualmente en relación a lo que se proyectó. ¿Pero quién hizo ese cálculo? La parte errática, digamos, ¿quién no cuantificó bien el tema? Es que no tiene que ver con quién se equivocó, sino que cómo se hizo ese cálculo. Okay. Las cifras no eran las más adecuadas cuando se hizo el cálculo, para empezar, y en segundo lugar, que es un tema que nosotros también hemos insistido mucho, han habido varias reformas, por ejemplo en el tema de, como le decía, violencia intrafamiliar, pero también de la reforma penal adolescente, que ha significado que nosotros tengamos mayor número de ingresos. Entonces, por cierto, lo que nosotros decimos es que si hay mayores responsabilidades en términos de mayores delitos para la Fiscalía, eso necesariamente tiene que llevar un correlato de mayor cantidad de fiscales y funcionarios para poder desarrollar adecuadamente la función. Bueno, en todo caso, la fiscal regional Solange Huerta, a partir de este análisis que hace de esta desproporción que se produce entre fiscales y defensores, manifiesta que se está trabajando y se están golpeando todas las puertas, las necesarias y las justas, para poder equiparar esta situación. Ahora, ¿cómo se logra modificar o cambiar este panorama? Demostrando con estadísticas que efectivamente el tema está, insisto, desproporcionado. Lo que nosotros esperamos, más que un tema de voluntad, es un tema que se saquen los cálculos, y hemos estado demostrando con antecedentes objetivos, por ejemplo, que los defensores son más que al principio, como para que se entienda que esto es una necesidad si existe un compromiso con por la lucha contra la delincuencia. ¿Y a quién le corresponde remediar esta situación? A ver, nosotros hemos insistido en términos institucionales con un plan de fortalecimiento de la Fiscalía. Llevamos varios años insistiendo en este tema y esperamos que las actuales autoridades puedan efectivamente hacerlo una realidad. O sea, un tema, una voluntad política en resumen, ¿no? Es que es una voluntad en términos de definir prioridades. Nosotros entendemos que la Fiscalía es una institución importante para el Estado. La delincuencia es una de las materias que tienen mayor incidencia en la vida de la gente. Cuando uno le pregunta a las personas cuáles son sus mayores preocupaciones, uno de los primeros temas que salta, digamos, el tema de la delincuencia. Por ende, nosotros entendemos que siendo una problemática para toda la comunidad, es importante entonces que la Fiscalía sea fortalecida para que pueda desarrollar adecuadamente sus funciones. Enseguida entramos a hablar con la fiscal regional el tema de la reforma procesal, porque muchas veces se ha dicho que la reforma necesita otra reforma, que hay una suerte de una acción garantista, muchas veces con los imputados, en fin. También allí la fiscal regional hizo un análisis, dio una mirada respecto de cómo nuestro país enfrenta las etapas en los procesos judiciales. Solamente se modificó el Código de Procedimiento Penal, pero no se modificó el Código Penal, donde siguen existiendo, por ejemplo, ilícitos que en nuestro concepto tienen una baja penalidad y que eso debiese estudiarse, ¿cierto? Nosotros insistimos, por ejemplo, que no es posible que un homicidio tenga la misma pena que un robo.
por ejemplo. Entonces, por cierto que el anhelo, desde que se puso en marcha la reforma procesal penal ya en el año 2000, era que se modificara el Código Penal y que se actualizara los ilícitos actuales, que se actualizara en relación a esta realidad. Ese es un tema. Pero por cierto también, y dentro de la lógica que se ha planteado en cuanto al plan de fortalecimiento institucional, nosotros creemos que debe modificarse la ley orgánica constitucional que crea el Ministerio Público, porque efectivamente es la única forma de que puedan haber más fiscales y más funcionarios. ¿Y eso evitaría lo que dicen la famosa llamada puerta giratoria fiscal desde su punto de vista? Lo que pasa es que ese concepto, si uno hace una comparación con el país, y es lo que nosotros también manifestamos, con el resto de los países, y es lo que nosotros manifestamos, este país es uno de los países que tiene la mayor cantidad de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando se dice que en este país existe puerta giratoria, tal vez esa aseveración diga relación con ilícitos de menor entidad, como hurtos, por ejemplo, o lesiones en que la sanción es una falta, donde, por cierto, la persona no va a quedar privada de libertad. Sin embargo, en los delitos graves, lo que demuestra la cifra, lo que demuestra la realidad, es que hay mucha gente, muchos imputados en prisión preventiva, pero más aún imputados privados de libertad cumpliendo ya una condena.